Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Vamos a dar inicio a este foro de qué van las preespecializaciones Digis, que forma parte de un PAPIME, que no es necesario abundar en él, más bien vamos a dar paso al evento. Es un evento de intercambio, un pequeño foro de intercambio de opiniones, orientado específicamente a quienes están cursando actualmente el cuarto semestre de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, que son quienes van a elegir su área de preespecialización para el siguiente semestre. Pero por supuesto, también lo estamos transmitiendo en Facebook con la intención de que quienes no nos pueden acompañar en el aula presencialmente o en el aula de Zoom puedan seguir esta transmisión. Y por qué no decirlo también un poco como propaganda, ¿no? Para que quienes vean esta transmisión por ahí en los extraños lugares a donde llegan las redes, pues se vayan convenciendo y animando a estudiar esta licenciatura tan interesante de la Facultad de Filosofía y Letras. Las áreas de preespecialización son mediación social o mediación social intercultural, ciencia, tecnología y sociedad, y patrimonio cultural. Vamos a iniciar primero con mediación social. El área de mediación social es un área muy interesante que se encarga de muchos temas. Tal vez no sea fácil definirla por sus expectativas, por sus alcances, porque se trata de un área que incluye un análisis y reflexión en torno al tema de los derechos humanos, en torno a la violencia, la cultura de la paz, las pedagogías alternativas, la necesidad de sensibilizarnos frente a temas que nos aquejan y vulneran nuestra vida comunitaria dentro de nuestra sociedad, pero también incluye algunas estrategias un poquito más puntuales, como el mismo nombre lo indica, enfocadas a la negociación, al intercambio, al, al, a la mediación. Estoy pensando en la transmisión, perdón, ya la red nos domina, ¿no? Yo estoy pensando en la transmisión. Pero y regresando al punto, ya para cerrar y transmitirle, pasarle el micrófono a Pietro Ameglio, que nos va a hablar un poquito más a detalle del área y de sus contenidos, de los contenidos que él imparte. Solo me gustaría decir que esta área es muy interesante porque se encarga de reflexionar en torno a los conflictos sociales, las causas que los generan y qué estrategias y prácticas tenemos que llevar y poner en marcha como grupos interesados, como personas, como colectivos, para transformar los conflictos. No para negociar y resolverlos solamente, sino para mediarlos, transformarlos e incluso atender las causas profundas que los generan. Dicho esto, le cedo la palabra a nuestro querido profesor, amigo y compañero Pietro Ameglio, que nos hablará un poquito más a detalle sobre su percepción del área y sobre las asignaturas que imparte dentro del colegio. Por favor, Pietro. Bueno, no sé con quién hablo, pero supongo que hay estudiantes en las redes o algo. Por lo menos veo a 3 estudiantes muy comprometidas de este curso, que son Dinora, Carla y Pamela. Te veo a ti, no sé si hay más. Me da mucho gusto y lamento no haber podido ir, pero tenemos unas idas al DF seguidas desde mañana y vivo en Cuernavaca, entonces es un poquito pesado, pero me tomo muy en serio este esfuerzo tuyo, Alejandro, y de tu PAPIME. Lo valoro y no sé si estamos apuntando a las nuevas preespecialidades que estuvimos construyendo desde la coordinación pasada y se van a poner en operación, pero eh, quiero explicar a las compañeras y compañeros que el proyecto era o sigue siendo que existiera un área de cultura de paz, de mediación, de prevención de las violencias, de resistencia civil, como un área más específica en la carrera, ¿no? O sea, a la idea de mediación, negociación de conflictos, agregar la idea de cultura de paz, de resistencia civil, de no violencia, que creo que le da un contexto mucho más amplio
a una especialidad como puede ser la mediación o la transformación positiva de conflictos, ¿no? No sé de qué áreas vendrán varias de ustedes, no quisiera que pareciera proselitismo esto, ¿no? Creo que es una primera comunicación breve y creo que las chicas del curso que están ahí también podrían al rato en la discusión complementar muy bien, pero sí me parece importante que tomar en cuenta que pensamos que el tema de la cultura de paz, la mediación, la resistencia civil, tiene un primer anclaje en el tema de la reflexión, el conocimiento, el pensamiento, lo que llamamos la epistemología. Nosotros en realidad el curso le llamamos más epistemología de la paz o de la no violencia o de la resistencia civil que un tema general como educación para la paz, que es como muchos lo conocen, porque pensamos que hay que ir a la raíz de los problemas de la violencia, de la paz, de lo que llamamos la humanización de las personas y de la especie, para poder cambiar algo más de fondo. Si nos quedamos solo con los síntomas externos, vemos que a veces sentimos que es como echar agua al mar. Entonces, lo que nos preocupa mucho es detectar las raíces de cómo se construye el pensamiento en la violencia, en la paz, en la mediación, en la capacidad de resistir y cambiar, de luchar socialmente. Y por eso invertimos tiempo al inicio en poder tomar conciencia de cómo pensamos y de cómo podemos pensar en una forma más autónoma y original, podríamos decir. Esa es una raíz fundamental que a partir de ella se puede pasar a la teoría y la práctica de la construcción y cultura de paz y resistencia no violenta. Pero para hablar de paz, de no violencia, hay que saber mucho de violencia, de guerra, de inhumanidad, de deshumanización, porque no se puede enfrentar algo si no se le conoce. Y una de las hipótesis básicas de las que partimos es que la sociedad en la que vivimos tiene un montón de mecanismos invisibilizados, normalizados totalmente, que todo mundo reproduce, a partir de los cuales las distintas formas de violencia explícita y encubierta son reproducidas cada día sin que nos demos cuenta. Entonces, esta ruptura que tratamos de construir sobre el orden social que nos rodea y los dispositivos y herramientas que normalizan la violencia es una parte muy importante del curso que tratamos que sea colectiva. No es un curso de catecismo, no buscamos convencer a nadie ni de la paz, ni del zapatismo, ni del gandhismo, no hacemos proselitismo, pero sí tratamos de poner en duda certezas que incluso mucha gente que nos rodea reproduce cada día y que esconden formas de violencia muy normalizadas. Entonces, en ese sentido es un curso que provoca rupturas, que provoca toma de conciencia de cómo se nos ha educado y construido desde que nacemos o desde antes. También otra parte importante en el curso es la posibilidad de estar atentos a lo que nos rodea socialmente, nuestra vida, nuestros cuerpos, en el momento que se da el curso. Cuando empiece el curso en agosto va a ser totalmente diferente a agosto del año pasado, cuando iniciamos en unos procesos sociales de alta conflictividad en la facultad. No sé qué vaya a pasar este agosto, pero una segunda parte muy importante, complemento de la epistémica y teórica, es
la realidad que nos rodea como país y como facultad o en nuestras vidas, y particularmente al grupo actual que hemos llevado un par de semestres, porque es un curso que es ideal tomarlo 2 semestres, no solo uno, porque el primer semestre como que abre una puerta, pero el segundo semestre es la posibilidad de entrar dentro de un bosque muy complejo e interesante. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la investigación social, la posibilidad de intervenir, por ejemplo, en la conflictividad de la facultad o de nuestra colonia o de los espacios donde trabajemos, incluso como servicio social, prácticas profesionales, es algo que el curso puede ayudar bastante y uno va escogiendo los temas finales que le interesen. No es un curso que hace exámenes ni nada que se le parezca. Son formas de investigación, de conocimiento que tienen que ver con lo que pasa en mi vida o me interesa, y usemos al curso para buscar soluciones y acciones más concretas. Entonces ahora, por ejemplo, y las chicas pueden hablar mejor que yo, estamos en un proceso de una investigación, de un sondeo a partir de los conflictos que hay en la facultad, de los paros, las asambleas, las formas de organización, y lo vamos a dar a conocer empezando el semestre que viene a toda la comunidad, y nos va a servir como un principio de realidad para discutir mejor hacia dónde avanzar como comunidad para resolver demandas, por ejemplo, de los pliegos petitorios, ¿no? Entonces, y quiero acabar con esto, ya siento que he hablado demasiado. Creo que eh, a reserva de dialogar, y ojalá mucho, eh, la mediación y la construcción de paz son dos formas de ayudar a humanizarnos a nosotras mismas y a los que nos rodean, desde ciertas técnicas, pero sobre todo desde la reflexión original, desde la capacidad de pensar y no repetir lo que otros dicen, casi como máquinas sin conciencia. Y el curso creo que colectivamente nos da elementos a mí y a ustedes para poder eh, cambiar un poco, humanizar nuestra forma de pensamiento y de acción en la realidad que nos rodea. Hasta aquí, Alejandro, creo que la idea es ser breves de inicio, ¿no? No te oigo. Efectivamente, te agradecemos tus comentarios. Y sí, efectivamente, la idea es ser breves, un poco para dar a conocer el contenido. Como bien dices, esta área de cultura de la paz y no violencia es muy fuerte, se complementa con otras enfocadas sí a la negociación, sí a la mediación de conflictos, también las asignaturas que yo tengo a mi cargo, como son derechos humanos y estrategias para construcción y transformación de nuestra sociedad, como es el análisis de violaciones graves a derechos humanos, la justicia transicional, el tema de la verdad, la memoria, el perdón, y otras más enfocadas a procesos educativos con enfoque de transformación social y sensibilización frente a la violencia. Pero vamos a darle ahora la palabra a las compañeras que han cursado el área y que pues recientemente han terminado algunos de estos cursos, y es bueno escuchar pues de primera mano también los comentarios que ellas nos quieran hacer. Le voy a dar la palabra primero a Carla. Carla, por favor. A ver, no sé si ya me escuchan. Bueno, supongo que sí. Así que bueno, yo les voy a hablar un poco más como del impacto principal que yo identifico como de mediación, que la mayoría entramos al área huyendo del conflicto, ¿no? O diciendo como, ay, no peleen o apelando por cosas así. Entonces, creo que muchas veces es la primera impresión que nos llevamos al entrar al área, pero la verdad es que conforme va pasando, vas entendiendo que
el conflicto es inherente al ser humano y que más bien lo que debemos de aprender es a identificar factores y pues momentos, ¿no? Temporalidades en donde se permita como la intervención. Y pues también creo que es importante saber que al estar ahí no somos salvadores de nada, ni de nadie, ni nada, sino más bien debemos estar al pendiente y pues en constante contacto o interacción con las otras personas que están involucradas en los conflictos. Y pues también justo eso de transformar en conflicto y más bien mediarlo, como mencionaban Karin y Pietro, que es como, pues no decir como, yo voy a solucionar todo y todo tiene solución para bien y lo que sea, sino más bien tratar de poder ir segmentando como los conflictos para tratar de mediar ahí. Y pues también creo que es importante que en el área estamos viendo temas que justo van con las temáticas, obviamente, y los problemas sociales contemporáneos, ¿no? ¿Por qué? Porque pasamos de una visión en donde era como tal vez a todo el mundo y hacer cosas así, a tal vez problematizar, ¿no? O a decir, a ver, ¿de qué va el punitivismo? Y creo que es algo que también estamos tocando constantemente en el área y que pues es algo que se va a seguir trabajando y si ustedes están ahí, pues obviamente les va a tocar a ustedes seguir descubriendo cosas. Entonces, creo que más bien es como que consideren realmente sus actitudes e intereses para ver si quieren estar en el área, ¿no? También aquí es importante que si ya están en recta final, ya se vayan apoyando de sus optativas. Entonces, creo que es importante relacionar como el área con las optativas. Si bien puedes hacer como, no sé, que estés en un área y mezcles con una optativa de STS, o sea, obviamente sale algo muy bueno, pero también ayuda mucho irse encaminando con tal vez temas más encaminados, o bueno, ya di mucha vuelta, pero me entienden. Y también, obvio, decir que no salimos curados, no salimos con la verdad de todo, no salimos diciendo Hare Krishna, pero salimos con una perspectiva más abierta a seguir aprendiendo, ¿no? Y también desaprendiendo en sentido desaprender y también en el sentido, como lo comenta muchas veces el profe Amarillo, que es desaprender, pero aprender con H, o sea, porque también nos tenemos que deshacer de muchas cosas que traemos instauradas de sistema, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante y le voy a pasar la palabra a Pam. Muchas gracias. Pues sí, creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Carla y creo que más bien ahora yo quisiera comentarles cómo están las cosas en cuanto a las clases de esta especialización, porque sí tenemos una situación complicada en el sentido de que creo que no hay o hay pocos que de hecho sean mediadoras. Entonces, más bien lo que tenemos es súper útil es que nos dan herramientas para hacer como análisis y transformación del conflicto, lo cual creo que está muy bien, pero sí creo que también tenemos que tener con nuestro esfuerzo para pensar en cómo aplicar todas estas herramientas que nos están dando a, de hecho, formar el conflicto, ¿no? Y pues bueno, no sé si conocen las materias que son. Las materias son instrumentos para la gestión y la cooperación intercultural unidos. Intercultural, me parece. Pues es muy bonita, creo yo, porque es algo que puedes aplicar como en todas las áreas de tu vida. Y como que, sí, justo desaprendes muchas cosas y aprendes muchas otras que son muy útiles para no solamente como tu desarrollo profesional y académico, sino también creo yo para tu desarrollo personal y eso a mí me parece súper valioso y creo que es algo que se puede rescatar de esta licenciatura y de esta preespecialización particularmente. Creo que las otras también pueden ser aplicadas a muchas áreas, pero yo en mediación sí definitivamente mm, he aprendido a cómo vivir de una forma más
considerada más humana, más considerada con la otra edad. Y no sé, eso a mí me parece muy, muy, muy valioso. Coincido mucho en la cuestión de las festivas, también por esta misma cuestión de que no hay como tanta... no tenemos casi perfectos mediadores. Entonces, realmente les recomiendo negociación y negociación. Este, Se complementa súper, súper bien con la de mediación social intercultural. De hecho, en el mismo plan de estudios lo dice. Y qué más, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, o no sé si eso va a quedar al final. Ah, sí, perdón. Sí, nos dicen que no se escucharon algunas materias, no sé si se referían también a cuando habló Carla, que tenía un pequeño problema con el audio, entonces no sé si quieres sintetizar rápidamente nuevamente, Carla, sí, sí lo que nos decías, y después le pasamos a Dinora 2 minutitos y vamos avanzando en la siguiente área, ¿no? Pues Pues nada, justamente rápido es retomar que entramos al área, la mayoría huyendo de los conflictos y diciendo como, ay, no, no peleen o abogando por ese tipo de situaciones, cuando en realidad el conflicto es algo inherente a la humanidad y es necesario más bien una tal vez reinterpretación del mismo, ¿no? Porque no siempre el conflicto tiene que ser malo, a veces es hasta necesario para poder crear cambios, ¿no? Entonces, justo es algo que estás descubriendo en esta preespecialización y al final de cuentas te da una visión exterior a una realidad, ¿no? Con tu familia, con tus amigos o parejas, que pues ya no es algo que se quede en el aula, ¿no? Ya no es algo que se quede en tu oficina y ya de, pues ya dejé el trabajo, ¿no? Y ya me quito mi chip de mediación, o sea, particularmente te cambia todo, como decía Pam, justamente. Entonces es muy importante eso. Y también los temas actuales, ¿no? Que nos atraviesan, que pasamos ahorita de un tema de funas y castigos y señalamientos a tal vez unos temas de problematizar justamente esta situación y el anticognitivismo y todo esto que viene de años, pero tal vez estamos retomando y estamos resignificando incluso. Y pues también que no somos salvadores de nadie, no vamos a llegar, o sea, justo es de las cosas más importantes que nos comparte la profesora Dulce, que es que no llegamos a salvar a nadie, ¿no? Y que si no es requerido, o sea, no podemos llegar y actuar nosotros sin casi casi la cooperación y el consentimiento de las personas, ¿no? Entonces, es algo muy humano y que apela mucho a la comunidad y a este sentido de más bien el conflicto utilizarlo para crear formas, no para destruirlas. Y pues ya, según yo volví a sintetizar. Entonces, pues me comentaron que no se explicaron bien las materias, o las materias son 4 que están divididas en siglos. El primer semestre de la especialización, o sea, quinto, se lleva instrumentos para la gestión y la cooperación intercultural. Esa la imparten 2 profesores, que son Emanuel y Karim. Con Emanuel tengo entendido que revisan asuntos relacionados con la educación para la transformación, no entiendo muy bien si del conflicto o de la sociedad, porque no he tomado clases. Y en la clase de Karim tienen mucho más enfoque de derecho internacional, de derechos humanos, y la otra que se da en quinto es mediación social intercultural. Tengo entendido que únicamente la da una profesora, que es Dulce, no me acuerdo el apellido, pero Dulce Espinosa, muchas gracias. Y en sexto se toma instrumentos para la gestión y la cooperación intercultural 2, que también la dan Emanuel y Cari. Tengo entendido que ambos llevan como la misma línea que en instrumentos 1. Y en sexto también se lleva ámbitos especializados para la gestión intercultural. Esa igual la da Dulce Espinosa y pues, este semestre la dio Yasnaya, pero es que no les prometo que se quede. Y pues ya, tengan, bueno, las quedamos que para el final, ¿no? No sé si esta vez sí se escuchó.
¿O no? ¿Sí? Sí. Vale, vale. Es- Me llamo Dinora. En realidad yo soy del área de ciencia, tecnología y sociedad, pero soy un cambalache de las tres áreas, o sea, una campechaneada, y creo que lo padre, o sea, como mi proyecto de la carrera fue justo mezclar las tres especializaciones, porque además tenemos horarios y profesores y una dinámica muy flexible que nos permite hacer eso. Creo que el área de mediación lo que nos da son muchísimas herramientas para intervenir justo la realidad social, pero también la personal, como ya dijeron mis compañeras, si no quiero andar en eso. Eh, Recuerdo mucho un video que yo vi para poder elegir esta carrera y que justo una egresada decía que lo chido de Digi era que no solamente ibas a comunidades y otros lugares lejos de ti a intervenir, sino que te daban las herramientas para tú llegando a casa tener solución a los conflictos que nos atraviesan personalmente. Y creo que mediación tiene eso. O sea, yo he tomado clases con Emanuel, con Karim, las dos de especialización y también varias optativas. eh, y nos da eso y además nos da, como toda la carrera, la facilidad de impulsar nuestros compromisos y nuestros intereses. O sea, como justo ahorita se está retomando el punitivismo, no ahorita o en esta generación, sino que hablo que eso es lo que está en la coyuntura, en la actualidad, pues, y entonces se toma y se hace con lo que nosotros nos está moviendo, con lo que a nosotras nos está moviendo en este momento, lo cual es muy chido. Y también, pues, es apelar a lo que a nosotras nos interesa, poner en la mesa todo el tiempo, y es, Emma y Karin, Pietro, lo hacen, ¿no? O sea, cualquier conflicto, cualquier problemática que ustedes les esté atravesando y que vean gente querer aprender de algunas herramientas que quizás no para ponerlas en práctica en ese momento, pero sí para empezar a desarrollarla, pues estas materias pueden hacerlo. Y pues ya creo que eso es todo mi comentario. Vamos a darle paso ahora a patrimonio cultural. Vamos a dejar las preguntas al final, un poco para que se haga la presentación rápido de las áreas y después ahora sí abrir el diálogo un poco más desorganizado para un mejor intercambio, ¿no? ¿Les parece? Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto que estén acá y bueno, pues justamente pues que podamos dar una perspectiva de lo que es la preespecialización de gestión y de patrimonio cultural. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a hablar yo primero, ¿no? Va a dar un planteamiento como muy general. Luego va a hablar Ale Leonor, que es egresada y profesora de la preespecialización. Y luego estamos aquí acompañadas por las alumnas que están ahorita, digamos, terminando la licenciatura y la preespecialización. Entonces, bueno, pues en realidad la preespecialización de patrimonio cultural, para las que estuvieron tomando ya la materia, digamos, desde el segundo semestre, en realidad la preespecialización es pues profundizar, digamos, ¿no? En la gestión del patrimonio. Patrimonio cultural tiene como características, y siempre se los he comentado, que casi siempre las conceptualizaciones iniciales vienen de estas disciplinas muy materiales, ¿no? O sea, los urbanistas, los arquitectos, los restauradores, y en esta licenciatura, pues tiene justamente como el gran privilegio de mirar la gestión del patrimonio desde la perspectiva social. Y eso le da totalmente una transformación y un cambio y lanza luz sobre los valores patrimoniales que no solamente tienen que estar, digamos, concentrados en las materialidades, ¿no? Pero para eso, pues justamente vamos profundizando en las primeras materias, como las genealogías, el concepto, cómo se construye, quién lo construye, cuáles son, digamos, como las primeras maneras de intervenir, ¿no? Obviamente viene acompañar un primer momento desde toda una política, legislación, etcétera. Todo esto como para tener claridad de lo que es el patrimonio y luego como pues hacer todas las críticas necesarias, urgentes, a la construcción del patrimonio cultural. Y eso pues es muy apasionante porque venimos con toda una especie de herencia, ¿no? Tan
pesada de lo que es el patrimonio, que en el momento en el que entramos a esta licenciatura empezamos justamente como a hacer cuestionamientos desde la perspectiva de la memoria, de la historia, de la conformación de la nación, de la construcción de lo que importa, lo que no importa. Ha estado siempre, digamos, muy monopolizado desde la perspectiva institucional y aquí nos damos cuenta de que el patrimonio se amplía un montón de campos, no solo en lo material, sino en lo inmaterial, no solo en lo institucional, sino en lo social, comunitario. Entonces, nuestro campo de análisis, de estudio, de gestión, pues queda, digamos, como rebasado incluso y nos damos cuenta esto conforme va pasando justo como cada uno de los cursos. Entonces, en realidad, considero, me parece, y ahora van a hablar las compañeras, que el patrimonio no solamente es el objeto definido, definitorio, sino lo que nos permite entender un montón de otras cosas de la sociedad, donde la sociedad pone sus valores, sus intereses, ¿no? Y les he dicho a las alumnas, es una ventana para entendernos también como sociedad. Cómo concebimos el tiempo, cómo concebimos lo que es pasado pasado, lo que es pasado presente, dónde está el valor, quién confiere ese valor y cómo cuidamos eso que queremos. Si el objeto patrimonial, el lugar patrimonial, por mucho que tenga la materialidad, nos permite comunicar, articularnos, vincularnos a través de un elemento de valor, de interés, de preocupación. Y es cómo podemos incidir desde una perspectiva social intercultural necesaria y por eso la preespecialización de gestión es importantísimo, la interdisciplina, o sea, no hay de otra, tenemos que entrar a la interdisciplina, a la interinstitucionalidad, hacia lo comunitario, hacia lo ciudadano y obviamente tener una perspectiva de gestión, de mediación también, y por eso siempre recomiendo a las chicas que también entren a la preespecialización de mediación, porque en el momento en el que empezamos a construir valores, intereses, preocupaciones, siempre hay unos que opinan una cosa y otros que otra. Es normal, es humano. Y entonces en la licenciatura empezamos a entender cómo está construida la sociedad, cómo está construido este orden patrimonial para poder justo como levantarlo. Y la licenciatura, con su enfoque, con su trabajo, con su capacidad de gestión, pues en realidad tiene mucho que aportar a la gestión del patrimonio en este país. Muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, pues es un poco como en términos muy generales. Ahora me gustaría que Ale platicara un poco. Gracias, Ceci. Bueno, me gustaría hablarles un poco como desde la experiencia que ya es muy lejana, como estudiante del área de preespecialización, pero también de manera como muy resumida lo que he visto, ¿no? Ya como profesora con el paso del tiempo en diversas generaciones. Me parece que y aquí quizá me voy a equivocar porque los tiempos han cambiado, pero me parece que las primeras generaciones de la licenciatura entraban muy interesadas y la mayoría de los estudiantes querían irse al área de preespecialización de patrimonio cultural. Pero algo sucedía. En los primeros semestres había una especie como de desencanto y entonces las cargas se dividían y ya, ¿no? Siempre la verdad es que el área de patrimonio cultural ha sido bastante nutrida, pero a mí me llamaba la atención por qué ocurría esa especie de desencanto, ¿no? Y parte como de las cosas era justo algo como de lo que hablaba Ceci, a veces la categoría de patrimonio me parece que pese a que en el transcurso de la licenciatura, en las materias tanto de tronco común como de preespecialización, vamos revisando que es un concepto o una categoría de análisis en constante evolución, es decir, que desde que emerge, ¿no? Se empieza a construir con bases quizá muy materiales y muy especializadas, después se inscribe en un marco sumamente institucional y oficialista que desde mi manera de ver, creo que eso es a veces lo que genera esa cosa como de que lo repelen, ¿no? Y que dicen, no, patrimonio no, porque es muy institucional, porque no. Pero creo que justo es encontrar, saber que eso existe, que esos son los marcos que desafortunadamente muchas veces, aunque en el discurso se ha ido transformando, lo cierto es que existen muchas bases que siguen siendo esas los marcos de trabajo desde la institucionalidad. Pero creo que en el lugar de rehuirle, el reto está en justo qué hacemos desde esta formación intercultural para pensar la gestión del patrimonio desde otras miradas, ¿no? Y desde otras posibilidades. Entonces,
en principio es también como invitarles a que cambiemos, ¿no? Como esa lógica de decir sí existe y es necesaria y también ha tenido pues también ha tenido como sus beneficios, ¿no? Estas lógicas. Me parece que los retos que se enfrentan hoy en día en materia de gestión del patrimonio cultural son muy grandes porque cada vez es un campo que se amplía más, ¿no? O sea, tradicionalmente podemos pensar el patrimonio, ya lo decía Cecilia, como estas partes más materiales, más inmuebles, pero ¿qué pasa cuando ya es también reconocida desde el ámbito internacional una categoría que nos ha puesto, me parece que en aprietos como la de patrimonio cultural inmaterial? Y digo en aprietos porque ¿cómo regulas, cómo gestionas la cultura si la pensamos nosotros como una cuestión dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que también la invitación y algo que me parece que sucede en la preespecialización es alcanzar a llegar a un nivel sí de crítica, pero también de propuesta, ¿no? De decir, bueno, partimos de este concepto, partimos de estas categorías, no porque sean inobjetables o porque se queden fijas, sino qué posibilidades nos dan en la acción. En la acción que, como ya se decía, tiene que ser multiescalar, tiene que ser interdisciplinario. A mí me gusta mucho que una de las licenciaturas que creo que más nos busca son los compañeros de geografía. Y creo que con ellos a nivel de territorio, porque el patrimonio inmaterial o material siempre está anclado en un territorio y eso es sumamente importante. Particularmente a mí me interesa o el enfoque como que generalmente busco dar en mis clases es también pensar el patrimonio como un espacio de disputa y de conflicto y esto me parece que nos tiene que mantener íntimamente ligados con el área de mediación porque cuando piensas el espacio de conflicto, ya lo decían por acá, no es rehuirle al conflicto, sino que el conflicto es una condición inherente del quehacer social, pero al mismo tiempo, para mí, el conflicto y las disputas son condiciones de posibilidad porque conllevan cuestionamientos de un status quo. Cuando hay conflicto es porque algo no acomoda, porque hay distintos grupos, ¿no? No podemos pensar de manera bipolar, ¿no? Hay uno acá y otro allá, sino que generalmente la realidad es más compleja y siempre vamos un pasito atrás de ella, ¿no? Tratando de explicarla, de comprenderla. Pero me parece que pensar el patrimonio como algo justo, no dado, sino que se está construyendo y que también es así, espacio de disputa y de conflicto, hace como mucho más apasionante el área y también con más aristas, más problemáticas, pero también más espacios desde donde podemos intervenir, ¿no? Otra cosa es que de repente, pues yo creo que las materias no alcanza el tiempo ni los contenidos para poder quizás dar todas las herramientas, todos los instrumentos que quisiéramos, ¿no? Quisiéramos salir así siendo los más expertos, pero bueno, creo que en algunas clases me parece que el nivel de crítica con el que ustedes salen de las áreas de preespecialización es fundamental para el ejercicio profesional, académico que vayan a continuar porque muchos de los otros elementos se pueden ir aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, y no nada más me refiero a que el camino sea necesariamente seguir con la profesionalización de sus estudios, sino que en los ámbitos. Algo que creo que hay que valorar y que al tiempo se hace como justicia es que la capacidad, yo diría que camaleónica que tienen los gestores interculturales es una virtud que opera en los distintos ámbitos en los que se han ido colocando, ¿no? Hay muchos compañeros de ustedes que están en áreas así insospechadas haciendo gestión intercultural y eso me parece que es muy valioso porque justo ahí es donde se logran articular y se da cuenta que sí existe algo que también aglutina las tres áreas, ¿no? Entonces yo también creo que es muy favorable no perder ese diálogo. Cuando hablamos, por ejemplo, también de patrimonio biocultural o de me parece que son patrimonio subacuático. Son áreas que quizás son patrimonios que están un poquito a veces como más en la sombra porque no hay tanto material o no hay tanto trabajo aparentemente, pero ahí me parece que también el área de ciencia y tecnología, que mucha de la gestión ya no se puede pensar sin instrumentos que se tienen que hacer. Entonces, bueno, las posibilidades son un montón. Creo que hay que favorecer y que también ustedes, yo he tenido como mucha suerte en la asignatura
los recibo cuando llegan, una materia de tronco común, ¿no? Y entonces es muy emocionante verles el entusiasmo. Ya después llegan a turismo y patrimonio cultural, las chicas, la mayoría son compañeras, lo sabemos, que llegan a gestión, ¿no? del patrimonio cultural. Conmigo toman la materia de turismo y patrimonio, y bueno, nos pasamos todo el curso poniéndonos tristes y contentas y así, con muchos casos, ¿no? Porque creo que también poder aterrizar a nivel de estudios de caso es fundamental, ¿no? O sea, sí tenemos la teoría, pero creo que los ejercicios también en campo, y con esto, bueno, revalorar también las prácticas de campo que son necesarias para el perfil de nuestra licenciatura, pero no solo las prácticas tienen que ser salir de la ciudad. Creo que esta ciudad monstruosa y como sea, es un laboratorio que permite experimentar, observar, y que, como por acá decían, para su suerte, buena o mala, como la quieran ver, una vez que tienes las gafas Digi, no te las puedes quitar, nunca, ¿no? Entonces, creo que también en el día a día vas logrando observar, y que la ciudad, tus trayectos pueden ser eso, ¿no? Espacios como para ir observando justo esas disputas que se dan, y que la categoría de patrimonio sea una posibilidad para pensar en esas disputas, y no más bien como un cincho, ¿no? En el que digamos qué es y qué no es patrimonio. Y esto creo que también se tiene que hacer con base en muchos ejercicios en el aula, mucho trabajo en equipo. A veces no les gusta trabajar en equipo, pero que creen que la gestión y en las tres áreas siempre va a haber que trabajar con equipo, y van a ser equipos interdisciplinarios, ¿no? Entonces eso es fundamental, creo que incentivarlo, y que hagamos ejercicios. Por ejemplo, en la materia de turismo, ya desde hace varios semestres venimos implementando el construir hacia el final del semestre un itinerario cultural que trate de pensar, ¿no? En cómo recorrer los espacios, la ciudad, que no sea únicamente a través del consumo, ¿no? Sino qué tipo de experiencia a través de interpretación del patrimonio podemos ir diseñando o ir pensando que se salga como de esa caja. Entonces creo que es importante ir haciendo también, favoreciendo esos ejercicios, y eso no es posible sin grupos que se comprometan a hacerlo, y yo he tenido la suerte que bueno, aquí hay compañeras que lo acaban de realizar con un semestre todo, pero lo hicieron, ¿no? Entonces, pues eso. Y bueno, igual en las preguntas, en el espacio de preguntas y dudas, si algo les queda, pues lo podemos ampliar. Le doy la palabra. Sí, bueno, la especialización de patrimonio. Yo creo que justamente es una especialización que se puede adaptar muy bien como a tus intereses personales, y ya que pues justamente profundizamos más sobre este concepto de patrimonio cultural, ¿no? Que en primera instancia sí puede sonar como muy intimidante, que está muy asociado solamente a eventos, sin embargo, pensando que me falta muchísimo más que solamente eso, construye y amplía los alcances, ¿no? Se puede tener y entrar en libertad de la inclusividad, del Estado, la prostitución, la enseñanza, sobre importante reconocer como en términos de cultural, para reconocer que toda la diversidad y que son el de él, y enseña cómo incidir también te enseña a incidir en casos institucionales, cómo crear estas relaciones institucionales. Justamente una de las actividades que desarrollan la participación, estos culturales que son valiosos en las distintas escalas que puede haber, y a trabajar tanto en su conservación, en su difusión, en la divulgación y en muchas otras cuestiones. Como decía Leonor, creo que refuerza un montón justamente el trabajo en equipo y la colaboración,
lo que ayuda a abrir un montón de perspectivas y a tener una mayor visión del alcance que se puede tener a la hora de intervenir en el patrimonio cultural. Y en resumen, pues te invita justamente a cuestionar y aplicar los conocimientos sobre el que es considerado patrimonio y a darte cuenta de que tú como gestor, gestora o gestores puede hacer en términos de patrimonio, ¿no? Y dentro de las cuestiones como prácticas y experiencias de campo, pues a veces hacemos visitas a museos justamente para reflexionar sobre las narrativas que se dan en estos espacios sobre el patrimonio cultural. Hacemos diagnósticos y estudios de caso para saber identificar como todos los valores y problemáticas que pueden atravesar a algún bien patrimonial o alguna práctica. Y también a ver qué estrategias de gestión pueden ser posibles para ver de qué forma podemos accionar, ya que se alimentan las limitantes y los alcances. Está articulando como las materias tanto de el semestre anterior con este último, pues culmina como en no solamente en la planeación de un proyecto cultural, sino ya lo ejecutamos. Y es algo muy emocionante, pero también es algo muy complicado, muy difícil para realizarlo. Justamente son experiencias que al final ya, si no nos aventamos esas responsabilidades, nunca vamos a saber qué es lo que conlleva la gestión. Creo que eso es como, igual, si tienen alguna duda o algún comentario, pues aquí está. Hola, soy Itza y pues estoy de acuerdo con que creo que muchas veces cuando apenas nos estamos acercando a la carrera o aún no estamos en el área de patrimonio, pensamos en que es algo como muy institucional, ¿no? Y eso podemos como que genera cierto rechazo, por decirlo así. También pienso que podemos ver esto del patrimonio como algo exclusivo del pasado, pero no, o sea, como ya adentrándose más, creo que encontramos que si bien se puede, sí va a haber como un acercamiento a la preservación del patrimonio y pues las leyes en torno a él, creo que es algo un poco como la carrera en general, que tú puedes ir como adecuando, bueno, como yendo por un camino de acuerdo a tus intereses, ¿no? También pasa en la preespecialización y bueno, pensar en esto de que el patrimonio no es algo exclusivo del pasado, ¿no? Podemos, por ejemplo, analizar las interacciones que se dan, las dinámicas que surgen en torno al patrimonio en el presente, los valores, ¿no? Los valores sociales, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades en torno al patrimonio. Y pues sí, creo que esto es como, se necesita también, justo como lo decían, la interdisciplinaria, bueno, esta interdisciplinariedad, porque justo hace uso de las herramientas de mediación, ¿no? Porque, bueno, creo que es una especialización que no se centra solo en eso de qué es patrimonio y qué no es patrimonio, también es algo crítico, ¿no? Pues, Yo soy Leslie. Yo, para sintetizar y no repetir lo mismo, si bien el área de patrimonio es muy recta, muy institucional por la cuestión de las leyes, los derechos, las regulaciones que han existido con respecto al patrimonio, es muy interesante, muy rico. De cierta forma, estar en patrimonio porque en mi experiencia he llegado a construir mi propia definición de patrimonio y entonces tener una vista diferente, perspectiva. Digi también es muy rico, muy apropiado estudiarla porque pues yo considero que tiene las tres áreas, no solamente porque pues te centras en clasificar un edificio, algo material, sino
también estás en contacto con la gente, una restauración. Siento que patrimonio es mezcla de las tres, de una forma muy escondida. Algo que no se tanto, y también es muy importante que si vas a una especialización tengas interés en las otras dos, porque de esa forma tienes una balanza y esa balanza hace que tengas un panorama muy abierto, no solamente te centres en una especialización. Y también en las especializaciones laborales creo que es muy importante, si bien irte a una cosa en específico, es importante ahondar en las demás especializaciones porque pues no sabes de qué te toque laborar. Entonces, pues en este sentido creo que patrimonio ha sido muy relevante y creo que es una mira distinta a la que tenemos y que gracias a las materias que nos dan Leo y Ceci, en este semestre, por ejemplo, podemos hacer estudios de caso más centrados en la comunidad o que pueden estar más acercados o que al final sea como un trabajo que tú entregues. Entonces creo que es una parte que se ha trabajado en este semestre, que es importante destacar áreas. Bueno, pues muchas gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra a Melina. Hola, hola. Bueno, yo soy Melina Gastelum y les voy a platicar del área de ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, escuchando lo que han contado de las otras áreas, me parece importante decir que esta visión que varias de las estudiantes han planteado de tener en cuenta a las demás áreas es crucial y creo que el balance entre las optativas también es muy bueno. Y bueno, voy a empezar por ahí porque sí que es importante. Bueno, el área de ciencia, tecnología y sociedad muchas veces se confunde un poco con filosofía de la ciencia. Es importante decir que sí hay filosofía de la ciencia y que es importante para entender cómo se llega a los estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, que sería más, ¿no?, lo que estudiamos en esta área. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, básicamente el área se divide como en ejes. El primer eje es muy epistemológico y es importante entender por qué la concepción de ciencia se ha entendido como se ha entendido hasta la prepa, ¿no? Como nos la han enseñado, el método científico, qué es la experimentación, qué son las leyes, qué es el conocimiento. Y entonces, como que se da un buen recuento de esto para después deshacerlo, ¿no? Como suele ocurrir. Entonces, el chiste de deshacerlo tiene que ver con darse cuenta que la ciencia o el conocimiento científico no es solamente conocimiento como tal, sino que justamente es un entramado social que tiene que ver con prácticas. Y esas prácticas incluyen justamente pues a la sociedad en sí, a las formas de gobierno, a las formas económicas y de progreso y a los artefactos, ¿no? Y entonces tratamos de darle un giro que se llama justamente el giro praxeológico a los enfoques de la ciencia y la tecnología, y también empezamos a entender a la ciencia y a la tecnología como algo que van de la mano, ¿no? No como una tecnología solamente pensando en computadoras y en iPads y en teléfonos, sino empezar a también entender la tecnología desde la primera punta Clovis con que se abrió un animal para comerlo, ¿no? Entonces, cómo el ser humano se ha hecho de interacciones con el medio y con la materialidad para transformar y generar cultura. Entonces, básicamente tratamos de entender la ciencia como un producto cultural más, como una cultura más que tiene que entrar en interacción con las demás culturas.
y de ahí viene el enfoque intercultural del área de especialización, que es una cultura que es la científica o la científico-tecnológica, bueno, ahí le podemos poner muchos apellidos, ¿no? Que tiene que y que interactúa necesariamente con las demás comunidades, ¿no? Entonces, también se estudia mucho cómo, por ejemplo, hay temas particulares, unos que conocemos mucho ahora, pues son las tecnologías de la información y la comunicación, el medio ambiente, que de acuerdo a la cultura en la que estemos estudiando, habrá un impacto distinto con las tecnologías y los conocimientos que se insertan y cómo dialogan esos conocimientos con otros. Me voy a quedar ahí para darle lugar a estudiantes de CTS. Quiere primero, bueno, Froilán, que acaba de terminar, está terminando, se le voy a pasar el... Pues sí, yo soy Froilán, soy de la 12 y estoy terminando, pero al mismo tiempo no, me faltan 2 semestres, pero en fin. Pues eso, a grandes rasgos, como de mi experiencia en CTS, no hay bronca si lo pongo así. Pues eso, ¿no? Como que igual al principio, como que primero fue emocionante y al mismo tiempo como, pues sí, complejo meterse al mundo como sí, como la filosofía de la ciencia y como toda esta cuestión teórica y epistemológica de qué es la ciencia, qué es la técnica y también ahí me gustó mucho que revisamos varios autores y entre ellos a León Olivé, que es como de los fundadores de la carrera y como que eso me gustó mucho, ¿no? Como seguir en este intercambio y esta discusión entre autores sobre lo que es la ciencia y el quehacer de la ciencia. Y ya de ahí nos agarramos como para empezar pues sí, a analizar como este andar de la comunidad científica, del conocimiento científico relacionado con el andamiaje del Estado y como esa relación de conocimiento científico o comunidad científica con el quehacer del Estado y cómo es que, bueno, a mí, algo que yo rescato mucho y que me gusta en concebirlo así es que en buena medida el conflicto, y justo en relación a mediación, ha sido el motor del desarrollo y de como las innovaciones y del avance de la ciencia y de la técnica, por lo menos desde la mitad del siglo XX. Y bueno, a partir de ahí eso muy como en la clase de Meli, que es Ciencia, Técnica y Cultura, pero por otra parte está bueno, creo que sí es optativo, no estoy muy seguro, mejor no les miento, pero está la clase con Carlos Aguirre, que es Desarrollo Social, Desarrollo y Política, es obligatoria de área, que justamente pues mete esta cuña que a mi parecer es muy importante y creo que debería ser tronco común esa materia de desarrollo y política social, porque es justamente el quehacer del Estado en ese ámbito, ¿no? Y cómo, bueno, básicamente en esa clase vimos los distintos modelos de desarrollo, que es el capitalista, ya se me olvidaron un poco, pero pues justo, ¿no? Es esa discusión de qué desarrollo queremos, ¿no? O sea, está el capitalista, el neomarxista, el neoindigenista, ya me acuerdo. Y justamente, cómo esos modelos de desarrollo, pues cuál creemos que es más importante, bueno, pues cuál va más con la realidad o cuál tendríamos que impulsar, ¿no? Y en ese sentido, como respecto a las discusiones o qué problemas podemos y analizamos desde la especialización, pues es eso, ¿no? ¿Qué ciencia necesita la humanidad hoy día, ¿no? ¿Hacia dónde está caminando el desarrollo de la ciencia, de la técnica, de los artefactos, de la industria? O sea, genuinamente lo que queremos es conquistar el espacio y abandonar el planeta Tierra como se lo está planteando Elon Musk y los billonarios hoy día, o más bien deberíamos de apostarle a que el Estado regule el desarrollo científico y tecnológico para apostarle a salvar la vida en la Tierra, ¿no? Y como, o sea, y bueno, ya más bien para no debrayarme, les comparto que ahora lo que estoy haciendo y que justo pues es lo que estoy construyendo como mi ámbito profesional a futuro y pues ahí voy, pues es eso, ¿no? Estoy muy clavado con las ecotecnologías y con otras formas de garantizar la soberanía energética, la soberanía alimentaria en contextos interculturales que por lo general pues han sido marginados históricamente y abandonados por la política del Estado, por el Estado en sí mismo. Y eso, cómo desde el núcleo territorial más pequeño, desde justo la unidad poblacional más pequeña y marginada y tal,
pues empezamos a trabajar desde ahí hacia arriba, ¿no? Y desde ahí empezar a pensar la política pública, pensar a pensar en la intervención y como el qué se debería de hacer. Y bueno, en ese sentido es que le apuesto a las ecotecnologías y los sistemas de captación de agua, la generación de energía eléctrica de otras formas, la agroecología justamente para el tema de la soberanía alimentaria. Pero eso también como que trabajar desde ahí hacia lo macro y hacia arriba, como que también permite dialogar y discutir como con esas otras formas de entender lo que debería ser el desarrollo, lo que debería, como el papel que debería de jugar el Estado respecto al desarrollo y la intervención en otros ámbitos, en contextos interculturales. Y también en ese sentido les comparto, pues justo yo tomé la optativa que no sé si sea como optativa de área o una optativa ahí nada más, que es sistemas de información geográfica, y que justo, o sea, es muy interesante porque los sistemas de información geográfica son una súper herramienta que puede servirles tanto en el ámbito de del patrimonio, de la mediación y de la ciencia y la tecnología, como para abstraer la realidad y como justamente herramienta de trabajo que se ocupa en un montón de ámbitos y en un montón de instituciones. O sea, es una súper herramienta que les va a servir en cualquier ámbito. Y se me hace muy curioso que, bueno, cuando yo la tomé, pues era yo solito de Digi, con un chico que entró de letras hispánicas, que la metió porque le llamó la atención. Y nada, este semestre no hubo grupos, se cerró la materia porque solo se inscribió una persona, que no sé si era de Digi. Y eso, también volviendo un poco a lo que estoy haciendo, gracias a esa materia y los conocimientos que adquirí de ocupar el software y el sistema, pues ahora justo también con Dino en el servicio social, pues vamos a empezar, estamos por arrancar el programa de ordenamiento ecológico territorial en el municipio de Cihuateutla, en la Sierra Norte de Puebla. Y eso, ¿no? Yo personalmente también pues vamos viendo con Dino, pero pues vamos a estar trabajando muy puntualmente en el tema de la cartografía y como de los miles de mapas que se van a tener que estar haciendo en ese proceso de ordenamiento, en el que también nos van a super servir las herramientas que aprendimos en mediación. Yo tomé con Pietro justo Cultura de Paz 1 y 2, que las tomé como optativas. Y eso, pues invitarles un poco a que volteen a ver esas materias que ofrecen unas súper herramientas para el futuro y para su formación, que están ahí empolvadas y con telarañas y que justamente están cerradas, o sea, se cierran esas materias porque no se inscriben compañeras y compañeros. Y eso, y por último, como también ya lo decían, pues yo les invito a que justo piensen como personalmente qué es lo que les apasiona y qué es lo que quieren construir pues en su paso por esta carrera, y en base a eso, como que todo el abanico de ofertas y como de herramientas y conocimiento que dan las preespecializaciones, pues se van a adaptar a lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Y lo que les apasione. Y no al revés, ¿no? No pretendan como, pues a ver, está de todo esto en la carrera y pues a ver cómo le hago para ahí embonar mis intereses, sino más bien, pues eso, ¿no? Que según sus intereses, cómo ocupan las herramientas que la carrera da. Y bueno, igual como que cierro ahí y ya si tienen más dudas de CTS, pues lo dejamos para el final. Sí, bueno, yo soy Sara, yo soy de la 11ª, yo ya estoy en mi proceso de titulación y justo creo que mi proceso de titulación es como síntesis de todo lo que aprendí, pero también de lo que, sí, por el camino que elegí, de acuerdo a lo que me apasiona, me gusta eso. Pues yo llegué a CTS porque yo tenía el dilema de estar en mediación o en CTS, entonces acudí a Karin a preguntarle qué hago, Karin. Y pues le conté lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, como que creo que también hay que tener muy presente que justo en el camino de escoger preespecialización y en el camino de estar en la preespecialización, como que pues van a cambiar nuestros planes pues por todo lo que nos enseñan y como por todo lo que compartimos en clases, ¿no? Y yo llegué a, o sea, yo elegí CTS al final porque yo quería hacer una cosa de evaluación de impacto ambiental, pero como más dije, ¿no?
Y ya al final, pues lo que estoy haciendo creo que en realidad no tiene mucho que ver con eso, pero pero a mí lo que me gustó mucho de como que de haber elegido CTS es que creo que sí un poco te da un panorama justo como muy filosófico, pero también creo que muy político, ¿no? Y a mí me movió mucho eso. Eh, También creo que algo que me nutrió mucho y en todo el camino de la preespecialización es que justo mis optativas no fueron de CTS, ¿no? Casi ninguna, no sé. O sea, me metí o sea, me interesaban justo o me interesan los movimientos en defensa del territorio, entonces me metí a la optativa de Karin de movimientos sociales, o sea, me interesan los feminismos, entonces me metí a la optativa de Elena de feminismos afros e indígenas. También me metí a una de Cela, que es como de historia ambiental, ¿no? O sea, como cosas que yo sabía que me iban a nutrir en lo que quería hacer, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación principal, que creo que justo, creo que Digi tiene muchas cosas chidas, pero también está súper bueno como salir de Digi y aprender de otras carreras, porque incluso esas otras carreras como que arropan también muchas cosas desde perspectivas que tal vez no son Digi, pero muy parecidas a ellas, ¿no? Y bueno, al final de lo que ahora estoy haciendo mi titulación es pues retomando un mecanismo de participación ciudadana en la ciencia que se llama juicio ciudadano o conferencia de consenso. Y entonces justo creo que es muy, o sea, eso lo retoman desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, pero también yo le doy un poco el enfoque de educación popular y de espacios de educación no formal, ¿no? Entonces, o sea, ahí se pueden dar cuenta que no es como enfocándose a la ciencia o o como o la tecnología en sí, sino como más como en interacción como con la ciudadanía. Y eso estoy muy emocionada por ahorita. Y no sé, como que creo que eso es lo que yo quería decir. ¿Va, Dina? Gracias. Y Dinora, que es también CTS. Lo pongo acá para no mover la cámara. Sí, creo que Freud dijo todo lo que creo de CTS un poco, y particularmente desde mis intereses, yo elegí esa preespecialización desde que vi la de desarrollo de políticas públicas, porque sí concuerdo con que esa materia debería ser una materia de tronco común, pero que en CTS específicamente se nutre con esta visión de la filosofía de la ciencia y la deconstrucción que nos hablaba Mel. O sea, a pensar la ciencia y la tecnología para después pensarle en cómo la vamos a intervenir desde políticas públicas es fundamental. Yo la tomé con Efren de la Mora, no con Carlos, y entonces él sí nos explicó cómo hacer una política pública y cómo desarrollarla y cómo se ha ido desarrollando aquí en México. Y bueno, yo desde ahí aprendí que sí existe la política pública desde abajo y desde lo local, que es donde de verdad se intervendría pues para igual desde patrimonio, mediación y desde la ciencia y la tecnología. Mis intereses son intervenir en Tultitlán, que es de donde vengo, y entonces pienso en política pública que venga desde ahí, desde ese municipio, desde lo local, desde la zona sur, o sea, así de pequeño, pero que puede ser más fructífero y que puede cambiar más vidas que una política pública que viene de la Secretaría de quién sabe qué chingados, perdón, y que no conoce Tultitlán. Entonces, creo que esas son las herramientas que te da ciencia CTF, y también creo que sí deben tomar mediación y patrimonio, porque la vida no está dividida en preespecializaciones y todo se va a, cuando salgamos al mundo, vamos a tener que echarnos con patrimonio y mediación y ciencia, tecnología y sociedad, y vamos a estar en todos lados, porque también como decía, se me olvidó el nombre de mi compañera egresada, Ale, ¿sí? Leonor, creo que somos muy camaleónicos y eso está bien chido, pero entonces para ser camaleones, pues tenemos que formarnos de muchos lados. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, les doy igual para que lo vayan pasando. Sí, muchas gracias. Yo creo que ahora con este pequeño panorama, la verdad es que creo muy completo, pero también muy injusto porque se ven muchas más cosas dentro de las especializaciones. Y bueno, si bien es cierto que todas se conectan entre sí,
si bien es cierto que la vida no está dividida en especializaciones, que la discusión de todo plan de estudios se está intentando ampliar el panorama y hacer o generar mecanismos que permitan que, aunque elijan una de las áreas, puedan nutrirse orgánica y más, amplia de las otras áreas, pues en este momento sí tienen que elegir un área, ¿no? Entonces, yo esperaría, solo antes de darles la palabra y que pasemos al diálogo y al intercambio, esta idea de que decidan qué es lo que quieren hacer, más allá de este foro que esperamos les dé algunas herramientas para elegir con mayor claridad qué área les interesa. Es que en esta idea reflexiva o en este ejercicio reflexivo en el que ustedes definan qué es lo que les interesa hacer a corto y a mediano plazo. Si ya lo pueden plantear a largo plazo, pues mejor, qué bien, pero tal vez no puedan hacerlo, creo que no es el interés. Pero que deciden qué les interesa ahorita y en función de eso, elijan una de las áreas que cumpla mayor sus expectativas y jueguen con los vacíos, las optativas para nutrir sus intereses y pues quedarse con una empapada de todo lo demás, ¿no? Porque pues más allá de las obligatorias, de las que tienen que tomar sí o sí, pues las puertas siempre están abiertas para quien quiera tomar de manera libre, optativa, cualquiera de las asignaturas. Y antes de darles la palabra, les quiero comentar nada más que se pueden también acercar a cualquiera de las profesoras que estamos acá y a quienes nos están acompañando en Zoom a dialogar, como decía Sara, un poco, a lo mejor les podemos ayudar a tener una idea un poquito más clara. Y al final, se los anuncio desde ahorita, pero al final les vamos a compartir un recurso que hicimos el año pasado que explica como de manera más organizada todo esto que hemos dicho acá. Pero bueno, la palabra es de ustedes. Vamos a pasar los micrófonos a quienes quieran comentar algo aquí en el aula. También, si quieren decir algo a través de Zoom, nos mandan un mensajito, levanten la manita, les vamos dando la palabra. Y que están en Facebook, va a ser un poco más complejo, pero pónganme ahí un comentario y lo leeremos también, ¿no? Entonces, no sé si alguien acá quiere preguntar algo, comentar algo. ¿No, Diego? ¿Cierto? Está la materia de mediación social en quinto semestre. Nada más es ella. Ah, vale, gracias. Bueno, mi pregunta es más para los chicos que están en CTS. Es que, o sea, yo soy de la 12ª, entonces ya había metido materias de quinto el semestre pasado y pues ya había decidido CTS y tomé Ciencia Técnica y Cultura con Alberto. Entonces tengo como una duda así como qué materias me recomiendan meter, pero de las optativas de área. Esa es mi pregunta. Muy bueno. O sea, y justo les recomiendo mucho porque sobre todo va sobre los distintos tipos de conocimiento, como el conocimiento científico, el conocimiento pseudocientífico, el no científico, el tradicional, ¿no? Como también va muy sobre los modelos de divulgación. Es muy buena clase también si te interesa como el trabajo de divulgación científica también o de otros tipos de divulgación. También está, yo insisto en creer en que sistemas de información geográfica es una optativa de CTS que la da un compañero de geografía, egresado de geografía, que está trabajando en la SEDATU y justo estamos, o sea, yo personalmente estoy viendo con él, pues, si ser adjunto, si ver que la práctica de campo de esta materia sea allá en Cihuateutla, también como para que pues, más gente se inscriba, pero eso también es una optativa de este test que recomiendo.
Y son las dos optativas que yo tomé STS y no sé si haya más. ¿Verdad? Ah, Está problema tecnológico de la ciencia. La Barragán. Para interculturales o algo así, la estaba dando anteriormente otra persona, pero actualmente estaba el profe Luín de la Rosa, me parece, que es del Colegio de Bibliotecología y está muy padre. Bueno, este semestre la cerraron porque no alcanzó como las personas necesarias, pero está muy interesante porque habla mucho como de redes sociales y tiene un poquito de enfoque hacia ay, ¿cómo se llama? Al metaverso. Entonces, creo que eso es muy interesante. Excelente profe, de verdad. Si se encuentra por ahí, los saludan. Pero es muy bueno. Entonces, yo sé que eso también es de CTS. Un poquito rescatando las participaciones de Pro, Sara y Nora. No sé si se pueda que las demás compañeras de las otras especializaciones nos tratan sus intereses personales como a futuro en cuestión profesional. Y también, no sé si se haya hecho también lo del servicio social y que nos quieran compartir cosas como lo relacionado en cuestión de sus tiempos, de la experiencia, pues con el estudio, ¿no? Ya de la preespecialización. Y pues nada más que nada eso. Bueno, pues yo soy de la 12ª generación de patrimonio y pues mis intereses están como en el urbanismo. El año pasado descubrí un concepto que es psicogeografía, entonces, pero lo descubrí en una clase de filosofía, de problemas de estética, pero pues lo llevé, ¿no? Como a Digi. Entonces, también como me empecé a interesar en el tema de espacio público y, por ejemplo, en este último semestre, en una materia de patrimonio, tuvimos un proyecto y uno de los ejes principales del proyecto pues, era el espacio público, ¿no? Y los conflictos. Igual estoy haciendo ya el servicio social en el Centro Cultural Tlatelolco, en piso 16, que es una incubadora de no, laboratorio de proyectos culturales y artísticos, y justo platicando como mis intereses en la entrevista, les comenté como que mis intereses ahorita estaban en el espacio público, en el urbanismo, la psicogeografía, y estoy haciendo un proyecto, o sea, el servicio social es un proyecto de descripción de un archivo sobre lo que se ve desde el piso 16 del Centro Cultural. Entonces, pues creo que se puede como ligar muy bien los intereses, ¿no? En la carrera, en el servicio social y en el trabajo de titulación, ya sea tesis o proyecto. En particular, a mí me interesa la enseñanza ética respecto a la lengua de señas, respecto a las neurodivergencias. También de intereses tengo los animales como patrimonio. En esta cuestión de pues, el uso de genética animal y otras cuestiones, ferias, es como mi servicio y mis áreas de interés. Yo todavía no inicio mi servicio social. Creo que sigo explorando un montón de mis intereses porque van cambiando, ¿no? Y al menos en este semestre, en la optativa de patrimonio inmaterial, quisiera estar más en esos temas para ver cómo cuenta. Todavía no tengo un camino claro, pero es como lo que ahorita me interesa.
Bueno, particularmente yo les podría decir que no se preocupen desde ahorita si no tienen como realmente qué van a hacer después, ¿no? O si no tienen un tema de tesis o lo que sea. O sea, mucha gente afortunadamente ya está esa, pero tampoco está mal si no lo tienen. O sea, justamente todavía tienen un año o incluso más para pues ver hacia dónde, ¿no? Y yo personalmente estoy en esa situación, ¿no? O sea, yo no tengo asegurado o completamente cerrado el panorama de hacia dónde me voy a dirigir. Sin embargo, es importante confiar en que justamente aquí nos llevamos las herramientas para saberlas utilizar en muchos contextos, no únicamente cerrarnos a un instituto, ¿no? A un museo, a una organización. Entonces, creo que podrían guiarse por eso. Y también, por ejemplo, su tema de tesis o de titulación o de lo que sea, no tiene que ser necesariamente a lo que ya se van a dedicar para siempre. O sea, por ejemplo, yo ya tengo más o menos tema de tesis, ya estoy viendo más o menos, pero soy consciente de que no es completamente a lo que me voy a dedicar, ¿no? O no nada más me voy a cerrar a esa línea de investigación. Entonces, también importante que no se presionen, o sea, intenten como más bien centrarse en conocerse a ustedes y en qué les gusta y hacia dónde quieren ir y no, tal vez no tener un objetivo tan así, tan cerrado y tangible, ¿no? O sea, es una ventaja, sí, pero tampoco tengan miedo a explorar más allá de las oportunidades. A ver, mis intereses, creo que son dos que no sé muy bien, pero por el momento están dispersos. El primero es la educación, como, eh, transformación, o sea, como herramienta para la transformación social. De hecho, justo quiero tomar la materia de manual porque pues, no me quedaba en horario musical, pero ojalá tenga otra oportunidad de tomarla porque tengo entendido que tiene ese enfoque. Bueno, el protocolo que estoy construyendo ahorita para la tesis, que puede cambiar, probablemente cambie, pero de momento es la falta de representación de familias diversas en materiales educativos oficiales, ¿sí? Y el cómo eso impacta en dinámicas discriminatorias hacia infancia, sobre todo. Todavía no estoy muy segura de si van a ser en primarias o en secundarias, pero bueno, ese es el tema que estoy como empezando a construir para mi protocolo. Y por otro lado, me interesa también mucho la accesibilidad en el espacio para personas con discapacidad, particularmente para personas usuarias de sillas de ruedas. Pero pues de eso sí todavía como que no hago nada, solo es algo que me parece muy, muy importante, que, o sea, siento que no existe esta accesibilidad. Es que yo fui usuaria de silla de ruedas por un año y vivo con una persona usuaria de silla de ruedas, entonces pues, veo que de hecho es muy complicado y me gustaría poder hacer algo en ese sentido desde pues mi formación, ¿no? Solo que no sé qué tanto tenga que ver esto con mediación. Creo que sí, 100% se puede utilizar herramientas que me está dando la licenciatura para eso también. Y pues bueno, o sea, creo que ambas sí tienen como un eje común que son derechos humanos. Pero pues bueno, sí, no sé si quedó claro. No sé si alguien más quiere decir algo o nada, o nada. Servicio todavía no lo empieza, pero lo que sí tal vez podría hablar es de mi experiencia en comité académico, que sí, definitivamente las herramientas de mediación han sido muy útiles en cuanto a las situaciones que han sucedido respecto al comité académico, porque finalmente atendemos ciertos conflictos que suceden en la comunidad de Vigi. Y pues sí, definitivamente ha sido muy, muy útil el adquirir estas herramientas a través de las materias, de las clases que tomamos. Está padre. Sea, mi servicio no tiene nada que ver con el área de CTS. También lo hice, bueno, lo hice aquí en la FAC, en la Comisión Tripartita Autónoma. Ahora no sé si exista, no sé. Pero, o sea, también creo que muchas de esas experiencias, como en el servicio, y después fui becaria en la SIGU, en la Coordinación
maestra de igualdad de género aquí en la UNAM. Y como que creo que esas experiencias también está chido como, como ser críticas de ellas y también como tener una autorreflexión muy a fondo de eso, porque a mí mucho de lo que hice ahí, como que no es algo que quiero hacer, ¿no? Entonces como que creo que eso es lo que también está chido ver lo que no quieres hacer a través de esas experiencias, ¿no? Entonces, si no les gusta su servicio social, está bien, ¿no? Aprendan de eso pero creo que también, o sea, algo que sí rescato muchas de esas experiencias es que también me enseñó a ver panoramas con los que muchas veces nos vamos a tener que enfrentar como gestoras interculturales, como lo son las autoridades, como lo son la burocracia, como lo son, o sea, como incluso como la diferencia de cómo trabajan esas, o sea, las perspectivas de las personas que están como en esas dependencias y la nuestra, ¿no? O sea, como que creo que también es muy alentador, ¿ah? Porque dijimos, porque al menos yo pienso que voy por buen camino, o sea, como que lo que nos enseñan aquí neta sí es otro trip, ¿no? O sea, como neta, como que creo que, o sea, no quiero decir que somos las salvadoras del mundo, ¿no? Pero como que creo que sí tenemos muchas otras más herramientas que en otros lados, ¿no? Entonces está muy chido, como que aprovechen también esas experiencias. Hola, soy David de la Treceava, estoy en mediación, igual que ellas, y pues mis intereses no los quiero compartir porque no los tengo muy definidos. Solamente sé que me interesa la mediación y me interesan los espacios de difusión cultural, como son museos, pero en este caso yo tengo como personalmente un enfoque de género respecto al estudio de masculinidades, pero pues es muy abstracto, ¿no? Todavía de esos temas, pero por ahí voy, por eso no los tengo tan definidos. Sin embargo, para los que están interesados en el área de mediación, sí me gustaría decirles que el servicio social, yo estoy empezando a buscar y he estado teniendo entrevistas, y la verdad es que es muy alentador que casi todo el servicio social, todo el servicio, casi todos los servicios sociales a los que he estado, pues, preguntando, sí quieren mucho a los digis. O sea, y la mediación es como una parte muy importante que les interesa. No sé si entiendan lo que es la interculturalidad, pero creo que sí tienen mucha fe con nosotros cuando les decimos eso y que tenemos como estas aptitudes de escucha activa, de saber cómo poner el cuerpo en estos espacios donde justo somos mediadores o podemos ser un canal para las personas, ¿no? En este caso hablo como servicio social en el MUAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que hay un programa de enlace y mediación, donde pues está muy interesante. También hay servicio en la DGACO, que es la Dirección General de Orientación a la Comunidad, que son esta institución que hace estas campañas en islas sobre el VIH, sobre la comunidad LGBT, derechos humanos. Igual yo personalmente lo voy a tomar ya en Estela de Luz, en el Centro Cultural Digital. Está muy interesante también porque hay muchos proyectos, como estos proyectos que se llaman toquines, que están en la explanada, que son sonideros, pero también hay performance, y en el centro va a haber una exposición de una estrella que va a venir en 4000 años, pero que es como toda una narrativa conceptual, que pues vamos a estar ahí como montando las cosas. También va a haber cursos de Defensoría de Derechos Humanos y acompañamiento para niñas. Entonces creo que yo les comento esto más que nada porque la mediación a mí me dio como esta visión de decir, wow, o sea, esta área, al igual que las otras dos que también se complementan muy bien, pero el lado de la mediación es muy interesante y muy rica. Y pues sí les invito que si tienen una duda al respecto, pues me puedan decir a mí sin ningún problema o a mis compañeras, pero que la neta está muy interesante la mediación. Y personalmente, yo por lo menos también tuve mediación con la maestra Dulce y nos daba bibliografía muy fuerte en el sentido de que era mucho conocimiento y que lo puedes aplicar también a tu día a día. Y pues eso es lo que yo les puedo decir respecto a esta área. Gracias. Igual ahorita que ya van a entrar como a ese tipo de situaciones del servicio, del área y todo, bueno, y también en comisiones, ¿no? Consejo, comité, lo que sea, no tengan miedo a entrar sin saber nada, porque pues
nadie entra sabiendo todo, ¿no? Porque si no, ¿para qué entras? Entonces, o sea, pierdan ese miedo, o sea, lo que puede pasar es que nos corran, ¿no? Entonces, o sea, pierdan ese miedo y métanse a todo, así, agarren todo lo que les dan, todas las oportunidades, de verdad, tómenlas y aprovechen que no tienen pandemia, que están más o menos cursando bien la carrera, entonces aprovechen todo y ya. Creo que yo con lo que más tengo duda es con las materias, porque ni en el plan de estudios ni en el desglose especifican cuáles materias son obligatorias para cada preespecialización. Entonces me gustaría saber, y más o menos como qué optativas tenemos por cada preespecialización también, ¿no? Porque siento que es una duda que tengo porque estoy entre dos especializaciones y creo que me ayudaría más a elegir mejor que cuál de las dos. Desde CTS es Ciencia y Tecnología y Sociedad 1, luego se conecta con Ciencia, Tecnología y Sociedad 2, está y luego en el quinto semestre vas a tomar Desarrollo y Políticas Públicas, y después se enlaza con Ajá. Son 4. 2 y 2, sí. Y de optativas de CTS creo que ya las mencionaron. En el edificio. Quinto semestre tomamos promoción de patrimonio cultural, patrimonio cultural y conservación. El sexto semestre es turismo, patrimonio y planeación política. En las optativas que hay referente a esta área, pues están patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, comunicación y cultura, imagen y representación. Creo que son todas, ¿no? Ajá, eso es muy importante. Igual, pues, si a lo mejor ahorita no van a escuchar todas, pues después pueden buscar o pasar y ya. Bueno, a mí me gustaría saber si alguno no se ha metido como optativas en otras áreas, por ejemplo. Y me interesa CTS. Entonces, o sea, no sé si igual, o sea, eso se podría como agregar optativas de otras pues facultades y como si lo han hecho, pues cuáles recomendarían, ¿no? Meter, o sea, cuando escribí las materias de este semestre, me eché un clavado así en la Facultad de Ciencias, o sea, en las páginas, pues, ¿no? En la Facultad de Ciencias, en polacas y así. Y
No lo logré porque justo se empalmaban, o sea, las materias que me llamaron la atención de ciencias, por ejemplo, se empalmaban con materias de acá. Entonces, no lo logré. Y aparte creo que, o sea, como se empalmaban, pues ya no metí tanto como el trámite, pero creo que sí es un poquito complejo el trámite. Bueno, o sea, en general la burocracia UNAM así de lejitos se ve compleja, pero realmente no es tan compleja, pero creo que sí es un trámite 2, 3 medio complejo. Porque yo estuve ayer trabajando un tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas, justo en un área, era como la Rubén de la licenciatura de Antropología. Y entonces ayudaba a los estudiantes con ese trámite que es interfacultades. Entonces, eso sí está regulado. Lo que puede pasar es que tus optativas de tu plan de estudios tengan algún candado. Entonces, lo que ahorita me decían es que ustedes tienen dos tipos de optativas. Optativas obligatorias de área, que son, entiendo, las que tienen que cursar acá, y optativas libres. Esas optativas libres, ustedes las pueden ir a tomar a cualquier lugar siempre y cuando sea igual el número de créditos mayor, porque vamos a suponer que ustedes tienen que cubrir 8 créditos de optativa y la optativa que van a cursar a antropología tiene 4. ¿Qué va a pasar? Que cuando se hace el conteo de créditos, a ustedes les van a faltar créditos. Entonces hay que cuidar créditos, bueno, evidentemente horarios y estas cuestiones, y también el calendario de cada facultad, porque la inscripción de esas materias es distinta. Hay un formato específico, sí, muy burocrático, todavía como de tiempos de las tabernas, donde lo tienen que llenar y llevar. ¿Sí? Y eso muchas veces depende de cada facultad. Entonces, lo que pasaba es que cuando el trámite salía acá, tienen que ir a recoger firmas de la coordinación, de su coordinación de servicios escolares de su facultad y luego llevarlo a la otra facultad para que les validen ese trámite. Pero sí se puede. Lo único que yo les recomiendo, que esos problemas llegamos a tener, son los créditos. O sea, pueden ser, creo que no hay problema si la optativa que van a cursar tiene más créditos que las que a ustedes les requieren, no hay problema. Pero si tiene menos, después están ahí como rompecabezas buscando completar. Y si no quiere comentar ya nadie nada, digo, teníamos pensado que ese espacio pudiera durar más de 3 horas, pero siempre, bueno, no dura todo ese tiempo. Solo quería hacer un comentario respecto a esto que estaban comentando ahorita. Créditos, tiene que ver con que pueden excederse en los créditos, pero deben de cuidar que a la hora del conteo final se cumplan los créditos obligatorios que tenían que haber cursado sí o sí. Porque digo esto solo para ilustrar, porque puede ser que ustedes digan, ah, bueno, tomo puras optativas, y entonces tengo 110% de créditos de optativas, pero no tomé las obligatorias. Entonces a la hora de la revisión les van a decir, está bien que tengas 110% de créditos, pero te faltaron las. Solo tengan cuidado con eso, ¿no? Nunca se les pone un límite de cuántas pueden cursar, pero sí tienen que ser las que están en el plan vigente que están cursando. Eso por un lado. Y por el otro, un comentario muy breve, tiene que ver con el tema de titulaciones. Hace poco tiempo se cambió el tema, el reglamento de titulaciones de la facultad,
se agregaron algunas cosas interesantes. Se pueden graduar por tesis, por tesina, por proyecto de gestión intercultural, que no es un proyecto como protocolo de los que presentan para registrar su tesis, sino un proyecto amplio, en el que tienen que hacer un diagnóstico muy puntual sobre el objeto de interés, los actores involucrados, el ámbito de aplicación, los recursos, los actores, la planeación. Se los digo porque parecería que suena muy sencillo, pero requiere algunas cosas muy interesantes. Y también si les interesa el tema ya de la gestión directa en instituciones públicas, pues les puede ser muy, muy útil, ¿no? No voy a hablar en específico de todas porque no las conozco a profundidad, pero hay también, por ejemplo, la realización de informe de servicio social o informe de prácticas, que no sé si lo saben, hay algunas instituciones en las que ustedes pueden hacer prácticas, sobre todo estas escuelas de extensión de la UNAM, como la que hay en Sudáfrica, la que hay en Francia, Inglaterra, China. Esta licenciatura tiene un contacto específico o muy nutrido con Canadá. Ustedes van y hacen sus prácticas. Lamentablemente, pues, los estímulos o los apoyos pueden llegar a ser muy limitados. Sí habrá algunos apoyos que puedan tener a través de esas colaboraciones, pero el resultado de esas prácticas y resultado del servicio social, lo que tienen que hacer es un reporte de actividades en aproximadamente 50 páginas, en las que muy sencillo expliquen los conceptos importantes para lo que ustedes realizaron, las actividades que realizaron, y algo que no es como necesariamente dicho así en el reglamento, pero que en el comité le sugerimos mucho, que es responder a la pregunta de cómo les sirvió eso, hicieron para profundizar en sus áreas de interés y cómo es que sus estudios pues, ayudaron o no, porque también esto puede ser muy importante, a realizar esas actividades. Y un último tema respecto a las titulaciones que quisiera también tocar es el tema, tiene que ver con los diplomados, las especialidades. Se pueden graduar por especialización o profundización de conocimientos, pero es un reglamento nuevo y en la licenciatura tenemos un problema. No hay especialidades que sean extensión de conocimiento para la licenciatura. No las hay, insisto, no repito, no las hay. Puede ser que las haya, estamos buscando que las haya en el futuro próximo, pero en este momento no las hay. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque para que ustedes puedan titularse por una especialidad, por ejemplo, o por un posgrado, esa especialidad o ese posgrado tiene que estar contemplado como opción de titulación, validada por la licenciatura y ratificada por el Consejo Técnico. Entonces, puede ser que ustedes digan, me quiero inscribir a esta especialidad, y a la especialidad puede ser que se los permita o no, porque generalmente la especialidad les va a pedir el título de licenciatura. Y insisto mucho en esto para que no se frustren. Y la otra tiene que ver con los diplomados. Para que ustedes se puedan titular por diplomado o por informe por actividad profesional, tienen que pasar 4 años de que egresaron. Estas son opciones particulares para ayudar a la eficiencia terminal y a que se gradúen quienes son rezagadas. Entonces, no se pueden graduar por cualquier diplomado. También, como es una opción nueva, tiene que estar validado por la licenciatura y ratificado por el Consejo Técnico. Y en este momento solo son 2. El de género, estudios de género, diplomado de estudios de géneros del CIEC, y diplomado de ciencia y tecnología, que está entre Mérida y la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, esos 2, ¿no? Pero es el de ciencia y tecnología y sociedad, ¿no? El diplomado de ciencia, tecnología y sociedad. Estas son las únicas 2 opciones, y ya sé que no iba necesariamente sobre eso este espacio, pero como quienes estamos acá organizándolo, también estamos en el comité, hemos visto que llegan muchos casos, porque parece que no está fluyendo de la manera más eficiente la información, y aprovecho para decirles que tengan como cuidado con esas cosas, porque si no puede ser que estén realizando esfuerzos que no van a llegar a buen término, y no queremos que eso les genere frustración. Los cursen diplomados, pero el diplomado no quiere decir que, o cursar un diplomado no quiere decir que les va a dar acceso al título, porque además, cuando cursen el diplomado, tienen que presentar un trabajo que va a ser evaluado por un sínodo en la facultad, y que esa evaluación determinará si son acreedoras o no a la titulación. Entonces, no es inscribirse y cursarlo, sino inscribirse, cursarlo y hacer sí o sí en todas las opciones de titulación, en todas, sin excepción, un trabajo
de evaluación de esa experiencia, de esa experiencia laboral, de ese diplomado, de ese servicio social, de ese proyecto de intervención, de ese programa educativo, etcétera, ¿no? Entonces, solo ténganlo en cuenta. Estamos pensando hacer un encuentro con la coordinación. Estamos planeando un encuentro para el siguiente semestre. Una charla así de este tipo, muy breve tal vez, donde alguien que sea especialista en esto nos explique de qué va cada una de las opciones de titulación y que lo tengan bien claro, decidan bien como que les interesa, ¿no? No sé si quieren agregar algo, no sé si Pietro quiere agregar algo, alguien de Zoom. Acá está Dinora, levantando la mano. Pietro quiere decir algo. No sé si. Pietro, por No, favor. primero Dinora que hable. Quiero escuchar a Dinora después. Ah, ok, perfecto. Sí. No, no se oye. La misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y los grupos de defensa, la necesidad activa o pasiva de los gobiernos de Virgilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico de sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Final del siglo XX y hasta ahora el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, cultivos incendiarios, ganado envenenado. A pesar de que en lugar de intervenir su trabajo en la guerra, han hecho de levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no zapatistas. Los gobiernos, desde Carlos Salinas hasta López Obrador, han tratado de aislarlos, de legitimarlos y exterminarlos. Hoy, en unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar de la Porcao ha hecho que la vida de un hombre penda de un niño, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios. El ataque del Arco no es un conflicto entre comunidades, como lo ha caracterizado Carlos Salinas y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. El primero, por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. El segundo, por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca el Arco a las comunidades zapatistas? Porque puede. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con la sangre indígena. ¿Por qué guarda silencio López Obrador? El gobierno de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de Gobernación, para algunos sectores, no soportan un grupo de rebeldes sea referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para limpiar el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos. Asimismo, entendemos este ataque como resultado de las políticas sociales del gobierno actual por dividir y corromper, destruyendo el tejido social de las comunidades y pueblos en nuestro país y en particular en Chiapas. Vemos con preocupación que programas como Sembrando Vida, que se caracteriza por tener prácticamente el mismo presupuesto que la Secretaría de Agricultura Federal y otras similares, propician la confusión entre las comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismo de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas. Para nosotros es claro que no se trata de dos conflictos entre pueblos, se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruirles, destruir el EZLN y a todas las comunidades y pueblos que sigan luchando por la vida con dignidad. Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente.
para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de su país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas, para que podamos encontrarlos en la necesidad de actuar por el propósito común de detener esta atrocidad. Firmamos esta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar a México como es aún más en esta guerra interminable de los que están despedazando. Exigimos justicia para Jorge López Santi, exigimos la disolución absoluta de la OEA, exigimos que se investigue a profundidad el gobierno de Rutilio, exigimos que el silencio de los observadores sea cómplice de la violencia de Chiapas. Recogiendo las exigencias realizadas por el Congreso Nacional Indígena, demandamos, 1, que se garantice la salud del compañero Jorge y que se brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. 2, que se detenga el ataque armado contra la comunidad Musei Grandi y que sea respetado su territorio autónomo. 3, que sea castigado a los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4, que sea desmantelado los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. También exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del SKLN, de cuyo justo encarcelamiento no nos olvidamos. Con el CNI advertimos que la guerra que han declarado los pueblos originarios, guardianes de la madre tierra, nos obliga a actuar organizadamente para pretender la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de la vida. Los llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales, en todas partes que nos sea posible e impredecible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la vida. Nos llamamos y les llamamos a unir fuerzas para tejer una jornada de acciones bilocada del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio. Contra la guerra contra los pueblos zapatistas, si tocan a una, nos tocan a todas. Y los firmantes, y sobre esta jornada de acciones, pues el 8 de junio va a haber una marcha en el Zócalo a las 4 p.m. Aún no sé cuál es el punto de salida, pero... Muchas gracias, Dinora. Pues ahí está la invitación. Y ahora sí creo que Pietro quería decir algo para cerrar. Sí, muy bien, Mara. Excelente lo que comparte Dinora. Muy importante, si hablamos de constructores de paz en el país, pues zapatismo y las madres buscadoras de desaparecidos estarían en primera línea, igual que los pueblos en resistencia por sus recursos naturales. Particularmente la comunidad que cita Dinora, Moisés Gandhi, cambió mi vida, la de mi familia y de mucha gente joven. Trabajamos allí 6 años en la educación autónoma. Es un lugar muy emblemático para mi vida. Une la tradición cristiana y la tradición gandhiana. Fue una casualidad, pero el destino nos llevó ahí. Y doy fe que son de los pueblos más humanizados, solidarios y combativos de paz que puedan haber, así que me parece excelente lo que leyó Dinora. Solo quería comentar una cosa muy breve que se me olvidó respecto a nuestra materia, sobre todo es la de cultura de paz y resistencia civil no violenta, los jueves de 10 a 2, pero hay otras 2 materias que son mediaciones y diálogo y que son herramientas de comunicación intercultural, que es la que toca el semestre que viene. Y solo quería comentar a los estudiantes que le echen ojo a esa materia para el semestre que viene también, porque desde hace 4 años tenemos un seminario de intercambio con la Universidad de la Amazonía de Colombia, por el que han pasado varias estudiantes de Digi, incluso han ido allá, y tal vez el año que viene vamos a ir. Y ellos nos están mandando a un estudiante pasante de psicología que en la materia de herramientas de interculturalidad va a trabajar y a enseñar un poco del método que tienen que se llama la memoria encriptada. Es un método de recuperar la memoria y de sanación a partir de víctimas de guerra y de violencia, en este caso en Colombia, pero lo vamos a adaptar en parte al tema mexicano. Entonces, para quienes les interesen también ese tipo de temas, el curso que viene va a tener una parte importante sobre ese tema. Y bueno, agradezco, me encantó escuchar mucha riqueza de este encuentro, Alejandro, y a las estudiantes y maestras. Y bueno, agradecido siempre de estar en el espacio de Digi.
Muchas gracias, Pietro, y muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí. No sé si Melina quiere agregar algo. Creo que sería todo. No sé si tampoco. Y bueno, pues sin más, les vamos a compartir la guía de la que se hablaba hace rato. Ya la tienen algunas de las colegas por acá. Las compartirán en sus chats. Es una liga, es un archivo un poquito pesado, entonces descárguenlo con Wi-Fi, por favor, porque está un poquito pesado, ¿no? Entonces, pues nada, les agradecemos mucho y pues estamos aquí a su disposición. Si no hay más, pues cerramos y pues, tengan bonitas vacaciones, pórtense mal, cuídense mucho. Nos vemos.